Forman parte del folclore y la cultura en que vivimos, y sin embargo, son hechos que ponen los pelos de punta y al menos con un interrogante hasta el más escéptico. A lo largo de este vídeo verás 5 casos inexplicables que a día de hoy siguen dando de qué hablar y forman parte de la memoria colectiva del mundo, al menos en la mayoría de ellos. Agárrate muy fuerte porque estás por ver 5 hechos más aterradores y documentados de la historia. En 1692, en el pequeño y puritano pueblo de Salem, Massachusetts, estalló una de las histerias colectivas más infames de la historia. Todo comenzó con el extraño comportamiento de un grupo de niñas. Gritaban, convulsionaban, aseguraban ser víctimas de fuerzas invisibles. Sin comprender lo que ocurría, los habitantes no tardaron en atribuirlo a la obra del diablo. Pronto, la histeria se extendió como un incendio. La primera en ser acusada fue Tituba, una esclava caribeña que, bajo presión y probablemente tortura, confesó haber practicado brujería. Su testimonio desató una cacería que pronto se volvió incontrolable. Cualquier señal era suficiente para ser señalado. Un comportamiento extraño, una enemistad personal, incluso un sueño. Las acusaciones empezaron a multiplicarse. Mujeres pobres, ancianas solitarias, mendigas y hasta niñas fueron arrastradas ante los tribunales. Algunas confesaban solo para evitar la horca, otras mantenían su inocencia hasta el final. 20 personas fueron ejecutadas, 19 en la horca y una aplastada lentamente por piedras, por negarse a declarar. Más de 200 fueron acusadas, y muchas pasaron meses encerradas en condiciones infrahumanas. Lo más perturbador del caso es que todo se desarrolló dentro del marco legal de la época. Los jueces creían sinceramente que estaban protegiendo a la comunidad. Se aceptaban testimonios basados en evidencia espectral, es decir, visiones o sueños en los que aparecía el supuesto brujo o bruja. Nadie estaba a salvo. El miedo se convirtió en una herramienta de poder, y las denuncias se usaban para ajustar cuentas personales, eliminar rivales o protegerse de ser el próximo en la lista. Con el tiempo, el frenesí comenzó a desmoronarse. Algunos líderes religiosos y políticos empezaron a cuestionar los métodos y la validez de los juicios. Finalmente, las cortes fueron disueltas, los juicios se detuvieron y las autoridades ofrecieron disculpas públicas. Hoy, los juicios de Salem son recordados no como un acto de justicia, sino como un símbolo del peligro que representa el fanatismo, la ignorancia y el miedo descontrolado. No fue un caso de brujería real, sino una tragedia impulsada por superstición y paranoia. Lo más escalofriante es que todo comenzó con unas niñas jugando, y un pueblo dispuesto a creer en monstruos. A comienzos de 1959, un grupo de 10 excursionistas soviéticos, estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, partió en una expedición al remoto Monte Otorten. Todos eran jóvenes, expertos en alpinismo y orientados a condiciones extremas. Al frente del grupo estaba Igor Dyatlov, de 23 años, un líder metódico y respetado. El objetivo era muy claro: completar una travesía de alta dificultad, con esquíes y mochilas pesadas, a través de una de las regiones más inhóspitas de la Unión Soviética. Uno de los integrantes regresó por problemas de salud antes de que el grupo alcanzara la zona más peligrosa. Ten en cuenta esto que te voy a decir porque será importante más adelante. Fue el único que sobrevivió. El 2 de febrero, en medio de una tormenta de nieve, los excursionistas montaron su tienda en la ladera del monte Kolatsiakl, un nombre que en lengua mansi significa montaña de los muertos. Nunca más se les volvió a ver con vida. Semanas después, al no recibir noticias, se organizó una operación de búsqueda. Lo que encontraron los rescatistas en esa montaña desató uno de los casos más inquietantes del siglo XX. Los cuerpos aparecieron dispersos, semidesnudos, algunos a más de 1 kilómetro de distancia, enterrados bajo la nieve. Las condiciones de los cadáveres desconcertaron a los investigadores. Algunos presentaban heridas masivas, fracturas de costillas,
cráneos aplastados y un caso donde faltaban los ojos y la lengua. Y sin embargo, en ninguno de ellos había señales externas de lucha. La fuerza que los golpeó, concluyó un informe médico, debía ser comparable a un accidente automovilístico, pero sin trauma visible. El caso fue cerrado rápidamente por el gobierno soviético, con una explicación vaga, una fuerza desconocida e insuperable. Se prohibió el acceso a la zona durante años. Oficialmente, se intentó culpar al frío, a una avalancha, pero esas teorías no explicaban ni el comportamiento errático del grupo ni las heridas internas sin marcas externas. Con el tiempo, se habló de pruebas militares secretas, misiles, armas sónicas, contacto con extraterrestres e incluso de la maldición de los espíritus Mansi. Los diarios encontrados en la tienda mostraban a un grupo animado, sin tensiones internas. Más de 6 décadas después, el paso Dyatlov sigue siendo un misterio abierto. En 2020, las autoridades rusas reabrieron el caso y apuntaron a una avalancha como causa probable, pero la comunidad científica y el público continúan escépticos. ¿Cómo explicar que algunos salieran corriendo descalzos a menos de 30 grados centígrados bajo cero? ¿Qué los obligó a rasgar la tienda desde dentro? Lo cierto es que en aquella montaña nevada, en medio de la noche, algo ocurrió. Algo que hizo que 9 jóvenes huyeran aterrados hacia la muerte, sin una sola palabra de advertencia, sin dejar una explicación. Y hasta hoy, el viento helado del monte Kolatsiakl sigue guardando sus secretos. En los primeros años del siglo XIX, en una tranquila granja del condado de Robertson, Tennessee, comenzó a gestarse uno de los fenómenos paranormales más documentados de la historia de Estados Unidos. El caso pasó a la historia como la bruja de Bell, y no solo por el misterio, sino porque, según los testimonios, fue la primera vez que una entidad sobrenatural habló, se comunicó con claridad y terminó con la vida de un hombre. Todo comenzó en 1817, cuando John Bell, un respetado agricultor de la región, regresó a casa tras una jornada de trabajo en los campos. Al caer la noche, escuchó un sonido extraño entre los árboles, pero no había nadie. Luego vinieron los golpes en las paredes, el rechinar de cadenas en el ático, susurros incomprensibles en la oscuridad. Pero los hechos no solo no cesaron, se intensificaron. La hija menor de John, Betsy Bell, fue el principal blanco de la entidad. Era atacada físicamente con bofetadas, mechones de cabello arrancados, arañazos que aparecían frente a testigos. Lo más inquietante era que los ataques venían acompañados de una voz. Al principio, eran murmullos, pero con el tiempo, el espíritu comenzó a hablar con total claridad. Decía llamarse Kate, afirmaba haber sido una vecina engañada por la familia, y aseguraba que no se iría hasta cumplir su objetivo, matar a John Bell. Lo inusual del caso fue la enorme cantidad de testigos directos. Vecinos, pastores e incluso figuras prominentes fueron invitados por la familia a presenciar los hechos. Todos oyeron los golpes, las voces, los gritos. Incluso Andrew Jackson, que años más tarde sería presidente de Estados Unidos, habría visitado la granja. Según algunas versiones, su carruaje se detuvo misteriosamente al acercarse a la casa, y él habría dicho: «Por Dios, creo que de verdad hay una bruja aquí». En 1820, John Bell cayó gravemente enfermo. La entidad se volvió más violenta y decía, entre carcajadas, que lo había envenenado. Cuando murió, una voz gritó en la casa: «Al fin lo conseguí». En su velorio, se escuchó una risa escalofriante que heló la sangre de los presentes. El fenómeno cesó, pero no del todo. La bruja prometió regresar 7 años después. Algunos dicen que lo hizo. A diferencia de otros relatos sobrenaturales, el caso Bell fue recogido en diarios, cartas y documentos legales de la época. La historia fue pasada de generación en generación, y con los años se convirtió en parte del folclore americano. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún investigador ha logrado explicar lo que ocurrió realmente en esa granja. La casa original ya no existe, pero en el subsuelo,
una cueva permanece intacta. Muchos creen que allí aún habita algo, algo que habla, se mueve y recuerda. A las afueras de Cluj-Napoca, en Rumanía, se extiende una masa boscosa conocida por muchos como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Se llama Oia Baciu, y, a primera vista no parece más que un conjunto de árboles torcidos por el viento. Pero quienes se atreven a entrar, suelen salir con una versión distinta de la realidad. O, a veces, no salen en absoluto. El caso más conocido ocurrió en 1968. Un biólogo llamado Alexandru Sift, intrigado por los informes de luces extrañas y malestares físicos en la zona, decidió investigar el lugar. Equipado con su cámara, capturó fenómenos inexplicables: esferas de luz suspendidas en el aire, sombras sin fuente y figuras humanas que no estaban allí al momento de tomar la foto. Hasta el día de hoy, sus imágenes forman parte de archivos de investigación paranormal serios. Pero lo que más llamó la atención fue un incidente ocurrido ese mismo año, protagonizado por un técnico militar llamado Emil Barnea. Junto a su novia y 2 amigos, se adentró en Oia Baciu en una tarde soleada. Llevaba una cámara rudimentaria, sin intenciones de capturar nada fuera de lo común. Pero a mitad del recorrido, una esfera metálica flotante apareció sobre el claro del bosque. Barnea logró tomar varias fotos, que fueron posteriormente analizadas por expertos. Las anomalías no se detienen ahí. Visitantes del bosque reportan síntomas físicos inmediatos: náuseas, migrañas intensas, sangrados nasales, desorientación, ansiedad repentina. Algunas personas afirman haber perdido la noción del tiempo. Entran al bosque por 1 hora y salen creyendo que fue 1 minuto, o viceversa. La vegetación también parece afectada. En el llamado Claro Maldito, un espacio circular sin árboles en medio del bosque, nada crece, ni siquiera el pasto más resistente. Uno de los casos más inquietantes fue el de una niña que desapareció durante horas en el bosque. La policía y los equipos de rescate la buscaron sin éxito. Cuando finalmente apareció, no tenía noción de cuánto tiempo había pasado. Cazadores de fantasmas, científicos, ufólogos y escépticos han pisado Oia Baciu con la intención de desacreditar los relatos. Ninguno ha salido indiferente: grabaciones con interferencias, brújulas que giran sin control, dispositivos que fallan sin razón técnica. Algunos creen que hay una puerta dimensional, otros hablan de actividad extraterrestre, y los más supersticiosos aseguran que el bosque está maldito desde tiempos antiguos, vinculado a rituales oscuros y a una masacre olvidada. En el corazón de Noruega, entre montañas solitarias y cielos eternamente grises, se encuentra el Valle de Sdalen. Un lugar que, a simple vista, parece sacado de una postal nórdica, pero que desde hace más de 4 décadas se ha convertido en uno de los enigmas científicos más llamativos del mundo moderno. Allí, desde los años 80, cientos de personas han reportado el mismo fenómeno: luces flotantes, pulsantes, en movimiento, luces que aparecen sin causa aparente, sin patrón, sin obedecer las leyes conocidas de la física. El primer pico de actividad se registró entre 1981 y 1984. Las luces eran tan frecuentes que los vecinos dejaron de salir de noche. Al principio, pensaron que se trataba de helicópteros, meteoritos o reflejos del hielo, pero pronto entendieron que lo que veían no encajaba con nada convencional. Las esferas aparecían sobre las colinas, a ras de suelo o suspendidas en el aire. Se quedaban inmóviles por minutos o aceleraban a velocidades imposibles. Eran blancas, rojas, azuladas, y a veces cambiaban de color en pleno vuelo. En 1984, ante la insistencia de los pobladores, un grupo de investigadores noruegos creó el proyecto Sdalen. Instalaron cámaras, radares y sensores para registrar el fenómeno de manera sistemática. Lo que encontraron fue desconcertante. Las luces no solo eran reales, sino que emitían firmas electromagnéticas anómalas, y a veces, incluso alteraban los campos magnéticos de la zona. En otras palabras, no eran alucinaciones colectivas. Se grabaron objetos sólidos con radar, se detectaron interferencias en las comunicaciones,
Y en ciertos casos, los equipos se apagaban al acercarse a las luces. Lo más inquietante fue que, pese a todos los datos recolectados, ninguna teoría logró descifrar su origen. Algunos científicos apuntaron a fenómenos atmosféricos nuevos, como plasmas naturales provocados por reacciones químicas entre minerales y agua subterránea. Otros hablaron de actividad electromagnética terrestre. Hay testimonios de avistamientos a corta distancia, personas que aseguran haber sentido una vibración en el cuerpo o una presión extraña en la cabeza. Otros afirman haber perdido minutos u horas de memoria. Incluso hay reportes de visitantes nocturnos, figuras oscuras que observan desde los árboles justo antes de que una de las luces aparezca. A día de hoy, Esdalen sigue siendo observado. Se instalaron estaciones de monitoreo que transmiten las 24 horas en tiempo real. Y aunque la actividad ha disminuido, las luces siguen apareciendo de forma intermitente, siempre silenciosas, siempre fuera de alcance, reviviendo aún el misterio. Si el vídeo te gustó, dale like y suscríbete para mantenerte al día cada vez que suba nuevo contenido. Te mando un cálido saludo, y hasta una nueva aventura.